Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En esta emisión abordaremos el tema de educación y ciudadanía, desafíos para el profesorado en América Latina. Para conversar sobre ello, tenemos como invitado al doctor Carlos Muñoz Labraña, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es un destacado académico chileno y una de las voces más autorizadas de la región para hablar del tema que hoy nos convoca. El doctor Carlos Muñoz Labraña es doctor en educación y docente de la Facultad de Educación en la Universidad de Concepción. Es autor de numerosos artículos académicos, así como de innumerables libros, entre los que solo voy a mencionar El estudiantado y la formación ciudadana en la escuela, Los nudos críticos de la educación en Chile, Percepción de los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía de lo que es un buen ciudadano, las instituciones públicas y la efectividad de la acción política, Escuela y formación ciudadana, concepciones de ciudadanía, formación ciudadana y el rol de la escuela. Doctor Carlos Muñoz Labraña, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Anselmo, por invitarme de nuevo a tu programa. La verdad es que para mí es motivo de gran satisfacción poder conversar y discutir algunas cuestiones que son importantes y que han sido objeto de mi preocupación en investigación en los últimos, yo diría ya 20 años, ¿no? Como pasa el tiempo. Mira, el tema de América Latina es un tema, bueno, de inacabables reflexiones, ¿no? Nuestra América morena se construye día a día y a veces se deconstruye, ¿no? Y a veces se deconstruye. Yo diría que la relación, especialmente entre educación y ciudadanía en América Latina, se debate en torno a tres cuestiones que son fundamentales. La primera cuestión tiene que ver con los procesos de democratización de América Latina. ¿Cómo es que América Latina, uno mira en el largo, en los procesos de larga duración, se encuentra con un continente que lucha permanentemente por una democratización de sus instituciones? A veces avanzamos 10 estaciones y a veces retrocedimos 15 estaciones. Es un proceso continuo, permanente. Nadie podría darse por satisfecho con ningún sistema educativo, ninguna modalidad, si acaso esa modalidad no se mantiene permanentemente en el tiempo, ¿no? Por eso que es importante que esto se llamamos procesos de democratización al interior de la sociedad, y que estos procesos en realidad son activos, no son estáticos, son procesos muy dinámicos, ¿no? Que de tarde en tarde tienen retroceso y eso también tenemos que reconocerlo nosotros. También otra cuestión que entra en el debate, el tema de la expansión permanente de la escolaridad. En América Latina venimos de una escolaridad muy baja y cada vez más tratamos de ese proceso de escolarización sean más universalistas, que se incorporen más niños y niñas y adolescentes al colegio, a la escuela, que se incorporen cada vez más personas jóvenes a la educación terciaria, a la educación universitaria, a la educación técnica. Y por tanto ahí también hay un tema importante, y cuando yo veo ciudadanía y educación, ¿cierto? Son dos temas que de alguna manera hay que entrar como en esa discusión. Y finalmente yo diría que el tercer punto importante tiene que ver con estas demandas sociales por mayor equidad. Nosotros allí tenemos un núcleo de tensión permanente en América Latina, la lucha por la equidad, ¿no? Y en esta lucha por la equidad nos lleva a plantearnos también los problemas de calidad de nuestro proceso de democratización, los problemas de calidad de nuestra escuela, de los procesos de escolarización que tenemos nosotros permanentemente, y eso genera también, por supuesto, se interlaza con estos procesos de mayor equidad de la escuela a través de demandas sociales, ¿no? Uno podría hacer un raconto de la cantidad de demandas sociales por la cantidad de países que tenemos, y la verdad que son procesos permanentes y muy dinámicos permanentemente. Ahora, cuando uno le entra como a ver qué es lo que pasa al interior de estos tres variables, nos encontramos con que surgen tareas, pues, ¿no? O sea, tareas importantes como, por ejemplo, la formación en valores democráticos. La formación en valores democráticos es una tarea que debería estar permeando los procesos de democratización, la expansión de la escolaridad y también estas demandas sociales. Porque las demandas sociales también siguen ciertas regularizaciones, tienen que someterse a ciertas reglas y que de alguna manera esto es
entra a rayar estos valores y principios democráticos. A veces en las encuestas, especialmente estas encuestas estandarizadas, la prueba internacional de educación cívica, en términos de valores democráticos, quedamos bastante mal traer. Ya. Porque muchos de nosotros que hemos tenido experiencias de dictaduras militares al interior de nuestros países, fíjate que de pronto afloran estudiantes del nivel escolar, fines de básico y estudiantes de media, que en realidad no tienen muy claro cuál es la diferencia en vivir en un ambiente democrático y vivir en un ambiente, ¿cierto?, de dictadura o un ambiente autoritario. Y ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no? También otro tema que sale a la palestra también tiene que ver con el tema del reconocimiento de la diversidad cultural. Nuestros países tienen que declararse diversos, ¿no? Per se. Y en estos procesos de diversidad, un reconocimiento especial a nuestros pueblos aborígenes, pero también a lo que se ha ido construyendo con posterioridad a ellos. Porque ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos está escuchando podría sentirse que somos, desde esa perspectiva, culturalmente puros, ¿no? Nadie podría reclamar hoy día esa pureza cultural, porque es una simbiosis, especialmente hoy día, con la influencia de los medios de comunicación, con la posibilidad de poder conectarnos permanentemente. Imagínate, tú estás en México, yo estoy en Chile, pero no estoy en Santiago, estoy en Concepción, Chile, 500 kilómetros al sur. Y por lo tanto, sí, a través de los medios de comunicación masivos como el que estamos utilizando hoy, nos permite conectarnos, intercambiar ideas, mirarnos desde tu cultura y mi cultura, cómo estamos viendo los problemas que hoy día, a propósito del tema de hoy día, nos aquejan a América Latina. Ahora, también habría que poner dentro de este análisis la preparación de los estudiantes para un ejercicio activo de la ciudadanía. Nosotros tenemos que necesariamente en estos procesos de democratización abogar porque nuestros estudiantes de alguna manera ejerzan una ciudadanía activa y no pasiva. Nosotros acá en Chile tenemos algunos modismos que son bastante complejos. A veces caemos en esto de que, bueno, si siempre ha sido así, ¿por qué no va a seguir siendo así? ¿No? O el otro modismo dice, bueno, hay que hacer algo. El problema es quién hace ese algo. El problema es quién hace. Siempre ha sido así, bueno, hay que hacer algo. Sí, pues hay que hacer algo. ¿Quién lo hace? Es decir, queremos formar en estos procesos democratizadores un ejercicio activo de la ciudadanía, comprometido con ciertos principios y valores democráticos que deben ser alimentados en forma permanente, no puntualmente. Nosotros cuando hacemos una elección de cualquiera de senadores, diputados, alcaldes, concejales, presidentes, no basta con ir a emitir un voto cada 4 años, cada 6 años. Lo que tenemos que hacer es que formar parte de un ejercicio activo de esta ciudadanía y eso no se logra puntualmente en una elección. Es militantemente y permanentemente preocupándonos por la participación, ¿no? Y por eso es que pasamos desde esta gobernabilidad tan clásica, ¿no? De la primera década, de los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Que había que hacer gobernabilidad. Hoy día hablamos de gobernanza, ¿no? Claro. Y esa gobernanza se logra sí, solo sí, efectivamente tenemos niveles de participación. Ahora, en un continente en donde los niveles de participación son en general bajos, y aquellos países que han logrado tener mayor participación, por ejemplo, en eventos como las elecciones, son eventos muy coyunturales, muy puntuales, pero no es una regularidad. Y la mayoría de ellos ha logrado mayor participación y un ejercicio más activo de la ciudadanía cuando el voto es obligatorio. En consecuencia, imagínate, nosotros debemos hacer en América Latina votos obligatorios con el propósito de obligar a nuestros ciudadanos a que tengan y ejerzan y que posean un ejercicio activo de su propia ciudadanía. Un cuarto punto, diría yo, importante en este proceso, tiene que ver con que nos hagamos la idea también y clara conciencia de que hay un binomio que es importante, educación y ciudadanía. Es imposible segregar y separar la educación del ejercicio de la ciudadanía. Ahí hay una dupla que es inseparable, indisoluble, porque cuando nosotros estamos en el sistema escolar, lo que queremos es formar ciudadanos, más allá del asignaturismo tan clásico y típico de nuestros sistemas escolares. El fin último del fin primero y último es precisamente contribuir a que este binomio de educación y ciudadanía constituya de una dupla inseparable en el contexto latinoamericano. Y lo hacemos inseparable, ¿cierto? Cuando permeamos los currículos de formación,
cuando tenemos claro que precisamente el niño no es objeto de protección, no es objeto de protección, sino que es un sujeto de derecho. Y ahí empieza a cambiar esto, ¿no? Entonces, los niños no son objetos de protección. Hay que cuidar a los niños. Sí, hay que cuidar, pero son sujetos de derecho. La Declaración de los Derechos del Niño debe ser un punto importante dentro del quehacer de todo sistema educativo que efectivamente haya firmado y ratificado los estados, especialmente estos instrumentos internacionales que nos sirven de alguna manera para tener una orientación. Ahora, dame, por favor. Estimado Carlos, te interrumpo porque justo aprovecho con esto que estás diciendo. eh, ¿Qué oportunidades presenta el espacio escolar para formar en ciudadanía? Todos, porque los niños, cuando están en su casa, ¿cierto? Y van a la escuela, resulta que cuando están en su casa es único. Y bueno, son nuestros regalones, ¿no? Son nuestros niños, todo está a disposición de ellos, está a disposición la infraestructura de la casa, los metros cuadrados de la casa, todos los utensilios de la casa, todos los juguetes de la casa son para él o para él y su hermano. Lo comparte, hay lazos allí. Cuando llega a la escuela, es uno más. Entonces ahí se produce ese proceso de socialización. La escuela siempre ha sido el primer espacio de socialización. Y es un espacio que desafortunadamente, como yo dije la primera vez que conversamos los dos, es un espacio que desafortunadamente a veces adolece esta escuela de instancias de participación desde los niños más pequeños, pero de socialización real. Y a veces ponemos mucho énfasis en la individualización de los niños y las niñas, pero dejamos de lado los procesos de socialización. ¿Recuerdas tú que hay investigaciones en América Latina que demuestran cómo es que los niños en la escuela aprenden a conocer, aprenden a hacer, aprenden a ser personas, pero muy pocas veces aprenden a vivir juntos? Claro. Eso es lo que nos decía Delors a fines del siglo pasado. Desgraciadamente todavía sigue siendo un pendiente en América Latina, en muchos de los procesos, ¿cierto?, que nosotros tenemos hoy día como sistema educativo en nuestra América Morena. También yo diría que habría que incluir en esta relación entre educación y ciudadanía el tema de la existencia de nuestras sociedades con profundas desigualdades sociales. Eso significa que estas profundas desigualdades sociales generan tensiones democráticas y también tensiones desde el punto de vista de la diversidad cultural. La escuela ha asumido un papel central en la formación de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bien común, pero choca este objetivo con estas profundas desigualdades sociales que, por desgracia, también se traducen desde el punto de vista cultural y también se traduce desde el punto de vista económico y lo que es peor, se traducen en términos de oportunidades. Claro, un niño que no tiene oportunidades no puede entrar a desarrollarse con un niño que sí las tiene. Y por eso es que los sistemas educativos debieran retrotraer, ¿cierto? La educación inicial es tan importante precisamente para que de alguna manera los sistemas educativos, dadas las desigualdades sociales existentes, los sistemas educativos tengan de alguna manera la posibilidad de superar las barreras de origen que sabemos que existen en nuestras sociedades a propósito de estas desigualdades sociales. Desigualdades sociales que los niños no inventaron, pero que cuando llegan a incorporarse a nuestra sociedad ya están marcados. Fíjate tú que hay investigaciones en Chile que demuestran cómo es que la batalla por el desarrollo cognitivo de los niños la pierden muy tempranamente los niños a los 4 o 5 años. Cuando los niños nacen en Chile, fíjate que más o menos pesan exactamente lo mismo. Tienen la mayoría de ellos dos ojos, dos piernas, dos manos y pesan 2,6 kilos. Pero conforme avanzan en el sistema educativo, conforme avanzan en la socialización, en su familia, ya empiezan a producirse esas diferencias de origen. Y la escuela debiera ser precisamente esa institucionalidad donde logramos vencer esas barreras de origen. Ese niño que no es estimulado tempranamente, ese niño que no tiene oportunidades de desarrollo, ese niño que no tiene oportunidades de ir a la escuela, ese niño que no tiene oportunidades de compartir con otros tempranamente. Bueno, ese es un rol de la escuela a partir de estas desigualdades sociales que yo te digo que cuando uno revisa el binomio de educación y ciudadanía, necesariamente es una variable que hay que considerar. Ahora bien, también existen otras variables, ¿no? Y aquí no, me meto en el tema del sistema educativo y los profesores propiamente tal. Múltiples desafíos con el propósito de
poder de alguna manera hacer una transposición didáctica, ¿cierto? Del currículum oficial, ¿cierto? A la realidad que tienen nuestros estudiantes en sus diferentes contextos. La mayoría de los países tienen un currículum oficial. El punto es cómo logramos que ese currículum oficial efectivamente sea transpuesto didácticamente para que el estudiante, el niño, la niña, efectivamente sea capaz de incorporarse a este sistema educativo, a este proceso educativo que le permita precisamente desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, el desafío de vincular el currículum oficial es un tema pendiente, especialmente porque sabemos que hay niveles de concreción curricular muy dispares en América Latina, muy dispares. Entonces, el currículum oficial es distinto al currículum ejecutado, es distinto al currículum, perdón, el currículum oficial es distinto al currículum planificado, es distinto al currículum ejecutado, es distinto al currículum evaluado y es distinto al currículum aprendido. El problema es que esos niveles de concreción curricular, ¿cierto? En algunos países de América Latina, y Chile no es un ejemplo para esto, porque tenemos un sistema educativo muy segmentado, un sistema educativo público, un sistema educativo particular subvencionado y un sistema educativo privado. Y fíjate, desafortunadamente, los niños y niñas y adolescentes que asisten al sistema privado tienen más y mejores oportunidades para aprender que aquellos que van al sistema subvencionado y al sistema público. Por lo tanto, estamos marcando a los niños, a los futuros ciudadanos, ¿cierto? Que van a desenvolverse en las distintas esferas de la sociedad, lo estamos marcando desde muy pequeños, ¿no? Ahora, en esta labor es donde intervienen los héroes, los héroes, ¿no? Aquí hay una colega en Chile, doña Beatrice Ávalo, que tiene un libro muy bonito, que se llama Héroes o Villanos, la profesión docente en Chile. Porque precisamente los agentes que deberían preocuparse precisamente por estos procesos somos los profesores, son las profesoras, son aquellos que tienen que hacer una lectura correcta del currículum oficial, pero también capturar muy bien el contexto de realización de ese proceso. Yo diría que esos son los elementos como contextuales que deberíamos considerar para hacer una relación entre América Latina y la relación entre educación y ciudadanía. Dame, Carlos, Anselmo. en ese sentido, son responsables, pero no los únicos, y ahora hablaremos de ello. En tu opinión, ¿qué habilidades o características debería de tener este profesor para poder cumplir con esos objetivos o esos propósitos nobles que nos acabas de mencionar? Mira, hay algo que en la literatura a veces sale, a veces es importante. Primero, yo no tengo ningún problema para plantear de que ser profesor en Chile y en América Latina y en el mundo es un acto político, ¿ya? Aquí, cuando uno toma cualquier sistema educativo, eh, un acto político en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es cómo el profesor hace suyo un conjunto de principios y valores universales. Por lo tanto, el profesor no es un profesor que no tiene opinión, el profesor no es un profesor que le da lo mismo lo que ocurra con sus niños y niñas cuando no aprenden. Es un profesor que básicamente es un profesional que está capacitado para hacer esa lectura del currículum contextualizadamente en la realidad, que contiene un conjunto de habilidades y un conjunto de herramientas didácticas que permitan que el otro efectivamente logre llegar al aprendizaje como efectivamente lo tiene que tener. Y una cuestión muy importante, tiene que ver también con un profesional que sea capaz de advertir los sesgos al interior de la sociedad, pero también sus propios sesgos, pero también sus propios sesgos. Y cuando decimos que la educación debe ser para todos, bueno, es para todos y todas, pues, no para algunos. Sí, sí. Y eso significa, en el siglo XIX en Chile, por ejemplo, la educación no era para todos, porque el hijo del obrero no iba a la escuela, el hijo del campesino no iba a la escuela, el hijo del peón no iba a la escuela, el hijo del gañán no iba a la escuela. El tema es que cuando nosotros como país, y muchos países latinoamericanos así lo han hecho, que dice que la educación es para todos, bueno, tenemos que pensarnos un sistema educativo para todos. Y por eso que es importante la diversificación de estrategias didácticas que permitan que todos puedan acceder efectivamente al aprendizaje. Entonces,
Es un profesional, el profesor, la profesora, el que la lleva. Es un profesional que efectivamente tiene clara conciencia del rol que le corresponde, que tiene una altísima preparación del punto de vista disciplinar, pero también, como dice Schulman, no solo una formación en la disciplina de, sino que además una sólida formación en el conocimiento pedagógico de esa disciplina, Ok, que es la especificidad del profesor. claro, Se claro. supone que un profesor tiene dos elementos que son centrales en su quehacer: el dominio de una disciplina, Ujú, pero también el dominio de el conocimiento pedagógico de esa disciplina. Eso hace que exista una diferencia entre el historiador y el profesor de historia, el claro, matemático y el profesor de matemática, el lingüista y el profesor de lenguaje y comunicación, o de castellano, o de español, como quiera que sea, cualquiera sea las nomenclaturas en América Latina. Ahí hay variables que son tremendamente importantes y que tienen que ver cómo este profesor, cómo este profesional se desempeña. Y todo eso, ese conocimiento que nos habla Schulman, disciplinar y pedagógico disciplinar, en el contexto de realización. Lo que no puede ocurrir es que nosotros en América Latina dictemos una clase, preparemos una clase para alumnos, pero sin alumnos. Te explico. Hacer clase para los alumnos, pero sin alumnos, es una aberración. O sea, tenemos que hacer clase para los alumnos, pero con los alumnos, para que ellos participen, porque como yo te dije la primera vez, a participar se aprende participando. No se aprende por catálogo, claro. no se aprende por decreto, no se aprende por ley, se aprende ejercitando la ciudadanía, ejercitando la participación, ejercitando la resolución pacífica de conflictos, ejercitando el diálogo y el debate respetuoso. Se aprende respetando la dignidad del otro y de la otra y del otro por el solo hecho de ser persona. Ya. Y en ese contexto, entonces, este profesional es un profesional que es un comunicador, que es que tiene capacidad precisamente para tomar todos y cada uno de estos elementos con el propósito de ofrecerlo de la mejor manera a sus estudiantes, sean estos los estudiantes que efectivamente les corresponda ir o trabajar en una sala de clase. Ahí te detengo un poco, mi estimado Carlos, porque hay una pregunta. Te hago esta pregunta y después la que ya tenía en los labios. Eh, ¿Qué en tu experiencia, cómo podemos democratizar la escuela o qué acciones pueden los estudiantes ejercitar esto que tú comentas? Mm. Bueno, es una tremenda pregunta, porque yo estoy hablando del profesor, de lo que ocurre al interior de su aula. Pero claro, ese profesor depende de una escuela. Y en esa escuela hay una organización escolar, hay un director. Pueden haber algunas personas, en Chile se llaman jefes de unidad técnico-pedagógico. Un aparato, ¿no? Que son... El problema es que nosotros debiéramos ver la escuela como lo que ven, lo que ocurre en salud. En salud en Chile se habla del equipo de salud, donde está el médico, la enfermera, el kinesiólogo, la matrona, el tecnólogo médico, el TENS, el no sé cuánto y el no sé cuánto, el equipo de salud, ¿no? Habría que preguntar si en la escuela hay un equipo de educación. ¿Actúa la escuela de manera mancomunada en función de objetivos estratégicos de la propia escuela para atender las necesidades educativas que tienen sus estudiantes? La literatura a nivel latinoamericano ¿No? dice que no es tan así. Luego, la escuela actúa como isla. ¿Se relaciona la escuela con su espacio vital? ¿Esta escuela mancomunada, donde hay objetivos comunes? ¿Cómo se reacciona la escuela con sus espacios vitales? Yo te hablaba la primera vez que estuvimos juntos de inteligencia territorial. Mm, ¿Tiene la escuela esa inteligencia territorial? Los directivos se relacionan, el director de la escuela se relaciona con el club deportivo del barrio, se relaciona con la iglesia, con distintas iglesias que pueden haber en su barrio. Efectivamente, la escuela logra hacer una lectura correcta de esa realidad. Lo primero que hay que tener en una escuela que precisamente quiere promover la formación ciudadana, la ciudadanía, y comprometerse con el desarrollo y la educación de calidad para los niños y niñas, es que tiene que ser una escuela que esté organizada, no en función de personas, no en función de liderazgos, sino que en función de objetivos estratégicos que hagan precisamente, que son los objetivos estratégicos que duran 3 o 5 años, depende de la escuela. Es decir, mire, nosotros queremos convertir en esta escuela en los próximos 3 y 5 años. Por eso es que se han puesto tan de moda la visión y misión institucional de las instituciones educativas. Porque lo que hace es
detener la mirada a la escuela y decir, mire, yo quiero que en 3 años esta escuela esté haciendo esto, o en 5 años. Y lo interesante de estos instrumentos de planeamiento estratégico es que te pone metas, te pone indicadores, te pone actividades que precisamente vayan confluyendo precisamente a ese ideario establecido en la visión y misión institucional. Si no hay visión y misión institucional, si no hay un proyecto educativo institucional, la escuela va para cualquier lado, ¿no? Porque finalmente quedamos expuestos a la escuela en un liderazgo que puede ser bueno o malo, pero se va el líder y ahí queda la escuela botada, Ya. ¿no? Porque se pierde la ruta de navegación. Los proyectos educativos institucionales, las visiones y misiones institucionales, los objetivos estratégicos de la escuela son imprescindibles que nos permiten navegar para que la escuela efectivamente sea capaz de estar permanentemente en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo y por sobre todo en un proceso de preocupación para con los estudiantes, los niños y niñas y adolescentes que precisamente debe atender. Claro, totalmente de acuerdo, Carlos. Y regresando a lo que comentaba sobre la eh, habilidades y conocimientos del profesorado, eh, ¿qué importancia tiene el profesorado como modelo de ciudadano? Es decir, esa importancia que debe de existir entre la congruencia entre lo que dice y hace, entre lo que enseña y sus acciones cotidianas. ¿Podrías comentar algo al respecto, Carlos? Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer, hay una tensión anterior a esa que tiene que ver con em, cómo el profesor logra vencer la distancia que existe entre el currículum oficial y la realidad que le corresponde trabajar. Hay una primera tensión allí, que necesariamente debe ser capaz de resolver, ¿no? Y la segunda tensión, desde el punto de vista ciudadano, es resolverse a sí mismo. ¿Cómo es que mi palabra, cómo es que mi palabra es consecuente con mis acciones? El profesor debe ser coherente y consistente con ese proceso. Mis propias investigaciones demuestran cómo es que los niños de 12, 13 años, cuando los profesores les empiezan a decir, oye, tienen que aprender a resolver su conflicto de manera pacífica, tienen que ser respetuosos con su compañero, con su compañera, los niños me miraron como investigador y me dice, profesor, me dicen los profesores, nos dicen que tenemos que respetar nosotros a nuestros compañeros, pero ella empezaba a hablar mal de la señorita Juanita. Y yo no sé, o sea, si para mí hay que respetar, ¿y por qué ellos no respetan? Yo diría que ahí la coherencia entre el decir y el hacer adquiere mucho valor porque los niños están permanentes. Nosotros somos uno y nos están mirando, si tenemos una clase de 40 niños, 80 ojos que nos miran lo que decimos, cómo respondemos, cómo resolvemos preguntas, a quién resolvemos las preguntas, a quién hacemos participar, cómo es que nosotros tenemos una pedagogía inclusiva, pero también crítica, cómo utilizamos el pizarrón en la sala de clase, ¿cierto? Los niños efectivamente son capaces de capturar de manera muy clara nuestras propias incoherencias. Entonces, ahí hay un desafío para el profesor de cómo es que es capaz de sus verbalizaciones, cómo es que su verbalización es coherente con esos comportamientos que efectivamente el profesor debiera tener. Entonces, si bien es cierto, uno podría decir, pero ¿cómo puedo pensar que un profesor puede ser un modelo? Sí, el problema es que este profesor y profesora trabaja con niños en formación y ahí está la variable. Entonces alguien me dice, no, pero yo no quiero ser moreno de nada. Sí, yo en la universidad lo más probable que los niños cuando ya tienen 20 años, 21 años, un joven de 20, 21 años, tiene criterios formados, tiene una historia escolar importante, tiene una cantidad de profundización de contenido disciplinar que le hace tomar sus propias decisiones y es menos permeable a las influencias que eventualmente pueda ejercer un profesor por lo que yo te he planteado. Sin embargo, un niño que está en formación, lo que en caso de educación básica es mucho más crítica todavía. Los papás le preguntan al niño, ¿y por qué tiene que hacer eso? Es que la señorita, la profesora me lo dijo. El referente de la profesora, del profesor, ¿no? Ahí está esa figura majestuosa del profesor formando a sus estudiantes, a sus niños, a sus niñas en el sistema escolar. Por eso es que el profesor necesariamente tiene que ser coherente y consistente con aquello que predica, porque si no llegamos, hay un dicho acá, no sé si en México es válido, el cura gatica, predica, pero no practica. Nosotros no deberíamos ser el cura gatica, nosotros deberíamos ser profesionales coherentes y consistentes
para con el decir y el hacer. Y eso nos permite, fíjate tú, y este decir y hacer, Anselmo, es muy importante que conversemos, profundicemos un poquito más. De pronto tenemos profesores que cuando los niños ven ahora a propósito del genocidio de Gaza, perdona, no desconozco cuál es tu impresión sobre eso, yo tengo una impresión muy crítica de eso. Entonces le pregunta a un niño, ¿y qué pasa en Gaza? Y un profesor, ¿cierto? Para no involucrarse en nada, le dice, bueno, mira, lo que pasa es que, y hace toda una serie de, ¿cierto? Malabares para no dar una respuesta. Si yo soy un profesor coherente y consistente con los modelos educativos, con los principios educativos, he revisado varios currículos escolares de América Latina y ninguno de ellos dice que matar a otra persona es bueno, bonito, es hermoso y es deseable. Y por lo tanto, yo he amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la mayoría de los países latinoamericanos, o casi todos, lo han firmado. Entonces, yo podría opinar, mire, la pregunta que usted me hace sobre Gaza es muy importante, es muy interesante. Y le voy a contestar ni siquiera desde mi propio. Fíjese que Chile ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que, y yo respondo en función de argumentos, no porque yo lo diga, sino porque existe un argumento legal, existe un principio legal internacional, un principio legal nacional, porque existen principios incluso bíblicos, religiosos, morales, éticos, que me llegan a dar una respuesta. Ese compromiso con la verdad, ese compromiso con los principios y valores universales, yo creo que es algo que los profesores, por eso que yo te digo siempre que el ser profesor es un acto político, porque nosotros no somos personas que no tienen opinión, tenemos opinión. La diferencia con el señor de la calle es que nuestras opiniones están fundadas, como dice Luis Sencillo, en argumentaciones, en argumentos, porque los niños lo que necesitan son argumentos. No es la opinión del profesor solamente, sino que es la opinión argumentada del profesor, de la profesora, en función de el genocidio de Gaza, en función de lo que ocurre, bueno, en el resto de los países latinoamericanos, en función de lo que significan los carteles de la droga, en función de lo que significa, es decir, todas las problemas, en función de lo que significa la colusión del punto de vista económico. Ojo, en función de lo que significa la mal distribución de los recursos, ojo, que son problemáticas latinoamericanas, en función de lo que significa acceder a una educación de calidad, que son problemas, yo sé, nunca más ya contar manzanitas. ¿Por qué no contamos y queremos hacer un gráfico del nivel de ingreso de los países latinoamericanos? Por qué no hacemos realidad eso que efectivamente debiéramos ser en la escuela, un laboratorio, un análisis de lo que pasa precisamente más allá de la frontera de la propia escuela? Si para eso se requiere de profesores que efectivamente tengan esa mirada crítica, pero al mismo tiempo fundada en principios y valores que son, yo no lo inventé, Anselmo, tú tampoco lo inventaste, son principios universales, que nadie en el mundo pudiera hacer un alegato en función de que no, si esto es lo deseable. No es deseable. Y por lo tanto, basado en estos principios, nosotros podemos dar cuenta y el profesor, cuando hace eso, está formando ciudadanamente. ¿En función de qué? No en función de la palabra ciudadanía, sino que en función de los principios y valores que están a la base de esta reglamentación nacional o internacional, o incluso, insisto, yo me abro a que incluso sea una reglamentación desde el punto de vista de principios éticos, morales y también bíblicos, evangelizadores, lo que tú quieras. Principios y valores que si se ejercen podrían llevar a eso que tú comentabas, a convivir juntos y en ese espacio escolar, bueno, aprender a ser solidarios, Claro. a respetar al otro, a no excluir, ¿no? Y volviendo a lo que acabas de comentar, Carlos, ¿qué, en tu opinión, qué rol juega en esta relación lo socioemocional en la formación de ciudadanía? Muy importante porque finalmente, desde el punto de vista socioemocional, los niños necesitan, ¿cierto?, generar un autoconcepto y una autoafirmación personal. El problema del respeto tiene que ver con hacerse cargo de la dignidad del otro, de la dignidad de la otra, de la dignidad que tenemos todos y cada una de las personas. Y por tanto, en ese proceso, hoy día en educación, cada vez más, afortunadamente, estamos mucho más conscientes de la importancia que tiene el bienestar socioemocional de las personas. Las personas que aprenden necesitan estar en un espacio donde se les garantice una tranquilidad y una seguridad para poder efectivamente aprender. Fíjate que la persona que aprende está siempre alegre,
La persona que no aprende y que ve que la escuela no le sirve, no le aporta nada, está permanentemente em, enojada, porque ve que pierde su tiempo. Pero un niño, una niña, un adolescente que aprende algo nuevo, algo interesante, significativo, algo desafiante en la escuela, es un niño que está comprometido precisamente con su propio desarrollo. Entonces, lo importante allí es cómo hacemos que este bienestar socioemocional, que se puso, fíjate tú, después de la pandemia, del tremendo experiencia que tuvimos nosotros en América Latina y el mundo, a propósito de la pandemia, que tuvimos que estar encerrados, el tema de la salud mental y el bienestar socioemocional se ha puesto muy en boga. De hecho, en escuelas en América Latina y en Chile han habido mucha investigación. Y en Chile, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación se ha hecho cargo de hacer diagnósticos de la realidad de la salud mental y socioemocional de los niños y niñas y adolescentes en todo este proceso. Ahora, si tú le sumas a esto las experiencias vividas, no fue chiste estar encerrado, ¿no? La experiencia cruda que vivimos los papás con la mamá, los niños encerrados, sin poder jugar, porque el poder salir a jugar, no sé, con un balón de fútbol o a una bicicleta o qué sé yo, a pasear o a caminar, ¿cierto? Estaba prohibido. Vivir en ese enclaustramiento es de por sí una cuestión muy potente. Y si tú le sumas a eso que existen una tremenda fortaleza de las redes sociales, una tremenda fortaleza del uso de la tecnología, pero también no podemos perder de vista que el uso de la tecnología también implica que los niños y niñas también tienen que ser educados ciudadanamente en el uso de las tecnologías, especialmente los niños más pequeños. Ellos tienen que aprender a convivir y compartir con ese proceso de incorporación de la tecnología cada vez más en su vida. Y eso también ha provocado un problema socioemocional muy importante en los niños, niñas y adolescentes, que, insisto, son niños y niñas que están en formación. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener especial precaución por la niñez, especial preocupación por la niñez. Porque de repente yo veo debate aquí a nivel latinoamericano y a nivel también de nuestro país, de diputados y senadores, qué sé yo, y de voceros que hablan sobre el tema educativo, pero ellos muchas veces nos ponen la tarea de la escuela muy difícil, muy difícil. Porque ya te hablé de la primera inconsistencia, cómo yo me hago cargo de mí mismo, de mis propios sesgos, cómo yo me hago cargo de bajar este currículum oficial a la realidad social, pero también cómo me hago cargo de lo que ocurre más allá de la escuela. ¿Cómo me hago cargo yo de la violencia? No, ni siquiera digo simbólica, la violencia real que casi es permanente en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo me hago cargo del flagelo de valores y principios cuando un niño sabe que tiene un vecino que vende droga y que ese vecino que vende droga anda en un auto, ¿cierto?, de alta gama? Y resulta que su papito, que trabaja 8 horas, ¿cierto? Y que gana ni siquiera pensado el 0,1% de lo que gana el vecino, resulta que tiene que andar am, lentamente por la vida, producto precisamente de aquello. Entonces también, de pronto, en nuestra sociedad, en la escuela, el profesorado no solo tiene que, por eso que es un héroe para mí y no un villano, debe la escuela necesariamente y los profesores hacerse cargo de eso, po. Y muchas veces nuestros propios autoridades, con los actos de corrupción, por ejemplo, nos ponen difícil la tarea de la escuela, porque no nos ayudan precisamente a que los niños vean ejemplos que sean dignos de imitar, Claro. ¿no? Dignos de emular, dignos de seguir. Los niños lo que ven, vean el diario, vean las noticias del diario y se van a encontrar con que en esas noticias los niños son bombardeados, muy bombardeados por una violencia no simbólica, sino que una violencia de hecho, que es muy, muy complejo, ¿no? A veces pienso de que no es el legado que estamos haciendo a las futuras generaciones, pucha, que hay que tener bastante fuerza para poder vivir en esta sociedad. Una sociedad que es compleja, violenta para nuestros niños, muy violenta para nuestros niños, muy desigual. Y esas desigualdades las vivimos nosotros en América Latina, pero también, ojo, tampoco vamos a hablar solo de América Latina, pero también lo viven, por ejemplo, en países de África y también de Asia y también en Europa, ¿no? Es una violencia que hoy día está siendo masificada y que de alguna manera hace que los niños vivan en este circuito donde los buenos ejemplos, los héroes a emular, son cada vez menos.
Claro, y en ese sentido, Carlos, estos héroes que a veces andan de capa caída, eh, ¿qué les compartirías para todos aquellos docentes que nos van a ver y escuchar? ¿Qué reflexión o consejo nos compartirías para aquellos docentes específicamente que enseñan la formación ciudadana en contextos de violencia, exclusión o migración, que son muy característicos de nuestra gran diversidad de sistema de ámbitos escolares en nuestro continente? Yo diría, lo primero que les diría es que perseveren hasta el final. El formar ciudadanos es una tarea permanente, es una tarea que no, no nos permite descansar, es una tarea que tiene su recompensa al final, cuando efectivamente estos niños y niñas son personas de bien que contribuyen efectivamente a la sociedad. Nosotros deberíamos pensar que el rol que tenemos como profesores es tan delicado, Anselmo. Fíjate que un profesor, una profesora, puede desarrollar al niño hasta el infinito, pero también un profesor, un mal profesor, un mal profesora puede, puede hundir a un estudiante hasta niveles insospechados. Yo creo que había que hablar de responsabilidad profesional, habría que hablar de responsabilidad social, habría que hablar de responsabilidad del adulto formador y habría que hablar cómo es que nosotros estamos llamados dentro de esa complejidad, ¿ah? Porque uno podría decir, es que me gustaría que la realidad no fuera así. Sí, colega, les digo al tiro, a todos, es así. Entonces, yo los invitaría a trabajar sobre la base de la realidad y el contexto. El contexto es delicado y el contexto es duro, bueno, trabajemos y preparemos estrategias y propuestas didácticas para esa realidad, en ese contexto, ¿cierto? Porque de lo contrario estamos haciendo clases para niños que no existen. Entonces vamos a estar viendo niños, clases para los niños, pero sin los niños. Y nosotros tenemos que hacer una clase que sea situada, situada en el contexto de realización. Y para ese contexto somos los llamados precisamente a eso. Para eso escogimos la profesión. Porque finalmente nosotros pensamos que esto puede cambiar, aunque sea una utopía. Pero es una bella utopía ver que un niño efectivamente, cuando egresa de nuestras aulas, es un niño de bien, es un niño respetuoso, es un niño que sabe la diferencia entre un buen comportamiento y un mal comportamiento, es un niño activo, ciudadano, que quiere efectivamente contribuir a su sociedad. Y yo diría que el gran mensaje es a no dejarse estar y a perseverar. Es lo único que podemos nosotros entregar como legado precisamente a las futuras generaciones. Carlos, retomando lo que nos compartía sobre la salud mental que vivimos en y después de la pandemia, esta afectación que tuvimos todos los docentes, eh, estarías o qué nos podrías decir en relación a que para cuidar de los otros, en este caso el docente de sus alumnos, pues esto empieza por cuidarse a sí mismo. ¿Esto es así? Sí, absolutamente. Yo tengo la más absoluta convicción que los profesores y profesoras, bueno, a ver, primero habría que pensar que si no nos cuidan los otros, porque alguien podría decir, sí, pero entonces podemos decir que la alcaldía, el municipio, la región, el país, el continente no cuida a sus profesores. Ya. Y yo les puedo decir, sí, efectivamente es así. Ya, ¿y qué hacemos? Entonces, vamos a empezar lo mismo que dijimos delante. ¿Quién hace algo? Hay que hacer algo. ¿Quién lo hace? ¿No? Hagámoslo nosotros mismos. La preocupación por la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes pasa precisamente por la preocupación de nuestra propia salud mental. Y eso significa generar instancias que permitan al interior de esta escuela, una escuela que tiene claros sus objetivos estratégicos, es una escuela que está muy inserta en la sociedad, pero cuando decimos inserta en la sociedad, está consciente precisamente de los distintos agentes que intervienen en esta sociedad. Y el agente más importante, el héroe, en este caso, es precisamente el profesor y la profesora. Y por tanto, la primera recomendación que yo haría es precisamente, estimados y estimadas colegas, no espere que se preocupe por usted. Sea usted el primer agente que se preocupe por usted. Y eso significa, ¿cierto? Primero, dignificarse a sí mismo, significa respetarse a sí mismo, eso significa cuidarse a sí mismo, porque en la medida que nos cuidamos nosotros, en realidad vamos a ser capaces de cuidar al resto y vamos a ser capaces efectivamente de formar al resto dentro del contexto que efectivamente nosotros queremos. Formar niños ciudadanos libres, críticos, participativos, activos, formar niños que contribuyan a la sociedad y no niños, ¿cierto?, que queden fuera de ella. Y contribuiría mucho a esto que tú decías, a esa coherencia entre el decir y hacer, dado que me he cuidado y
también por añadidura, crear ambientes de aprendizaje mejores para los escolares, ¿cierto? Y ahí influye también esto de la escuela, po. Esto de la escuela, cómo es que los colegas, los profesores y las profesoras al interior de la institución educativa también actúan, ¿cierto?, de manera mancomunada, actúan solidariamente con el otro, con la otra. Actúan de manera mancomunada en el sentido de poder tener claro cuáles son sus objetivos y al mismo tiempo cuidándose los unos a los otros. Porque la verdad es que, como ya tiene uno algunos años, esperar que venga la preocupación por los ministerios de educación a veces es muy difícil, ¿no? Pero sí la institución escolar puede formar un núcleo robusto que precisamente promueva, ¿cierto?, este aprendizaje a través de lo que se llama las escuelas inteligentes. Escuelas que de alguna manera son capaces de reflexionar en torno a su quehacer, pero al mismo tiempo proyectar su quehacer en el sentido que en la escuela no sobra nadie, son todos importantes. Y por tanto, el señor que nos presta el servicio de aseo en la escuela, por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes, los padres, madres y apoderados, los profesores y profesoras, los directivos, todos formamos la comunidad escolar. Bueno, nosotros no vamos a enseñar nunca a que los niños puedan incorporarse a la comunidad social si nosotros primero no hacemos una comunidad escolar al interior de nuestras escuelas. Ahí hay claves y pistas que son tremendamente interesantes. Y solo una última cosa, ¿no? Mencionar que hay a propósito de esto, no es una ilusión ni una utopía. Hay un libro muy interesante, ¿cierto?, que habla sobre las escuelas democráticas. A lo mejor podríamos partir por democratizar la escuela, ¿no? A lo mejor podríamos partir cómo se hace una escuela, que en realidad no es una escuela autoritaria, en donde el director, ¿cierto?, lo que pasa es pone temas y resuelve todo el cuerpo de profesores, donde los consejos escolares efectivamente ¿cómo se llaman esto? Las organizaciones estudiantiles, las federaciones de estudiantes al interior de la escuela, ¿cierto? Forman parte de estas discusiones de la propia escuela. A veces los niños, nosotros nos damos voz a los niños porque tememos a los niños. Y a veces los niños nos pueden dar pistas de cómo mejorar, porque nosotros ya estamos tan estructurados que no vemos otra forma de resolver los problemas más que con los ojos que tenemos. Pero los niños tienen ojos lindos, frescos, nuevos, que pueden ayudarnos precisamente a resolver muchos problemas que hoy día aquejan en la escuela y muchos ejemplos de cómo ellos pueden resolver los problemas. Por eso que la importancia de esa pedagogía centrada en el estudiante, a través de proyectos, a través de debates, a través de discusiones socializadas, a través de abrir el mundo para que efectivamente la escuela sea ese laboratorio y ese espacio de construcción de formación ciudadana y de la formación de los futuros ciudadanos y de los ciudadanos que nuestras sociedades reclaman cada vez con mayor insistencia. Y qué importante esto que nos estás diciendo, porque me lleva a lo que decías hace un rato, Carlos, sobre clases con los estudiantes. Eso nos va a posibilitar que los estudiantes vayan con esa sonrisa que tú dices al salón de clase y no Así es, obligados a algo así que no les interesa o que ellos no sepan, eso ¿no? creo. Sí, es muy importante. Es muy importante. Solo me resta decir, fue un placer haber conversado con el doctor Carlos Muñoz Labraña, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción en Chile y uno de los más prestigiados académicos en torno al tema de formación ciudadana en la región. Carlos, ¿algo que quieras añadir para los docentes que nos van a ver y escuchar en relación al tema de la formación ciudadana? Sí, yo agregaría dos o tres cosas. La primera cosa tiene que ver con que en este proceso de qué hacer nosotros, primero, la importancia del desarrollo profesional continuo, la importancia que nosotros estemos permanentemente en este desarrollo profesional. Cuando uno egresa de las instituciones de formación de profesores, cada vez más hay mayor cantidad de, fíjate tú, de literatura, bibliografía, revistas científicas sobre educación que publican artículos sobre formación ciudadana, sobre cómo promover la formación ciudadana, son cada vez más. Hay una mayor cantidad en el mercado y son gratuitas. La otra cuestión es que la importancia que tiene la metodología activa. La metodología activa no es para que se active el profesor, la metodología activa es para activar a los estudiantes. Son ellos los que tienen que discutir y conversar y dialogar. Son ellos los que tienen que aprender significativamente. Son ellos los que tienen que construir su aprendizaje. Nosotros lo que hacemos es preparar todo el escenario, ese ambiente rico de aprendizaje para que ellos puedan efectivamente acceder a ello. Un tema importante también del punto de vista de lo que podemos hacer los profesores es conversar y dialogar con nuestros colegas que están al lado, el tema de la interdisciplinariedad.
La formación de ciudadanos no es un imperativo exclusivo de los profesores de historia, es un imperativo de toda la escuela. El profesor de matemática, el profesor de lenguaje, el profesor de ciencia, el profesor de arte. La apreciación artística, la música, te ayuda precisamente a ver que el mundo es mucho más diverso de lo que nosotros pensamos. También, y con esto termino, a propósito de esa coherencia y consistencia entre el decir y hacer, yo creo que también es una cuestión muy importante el tema de la ética docente, el ser un referente moral y democrático en la escuela. Y eso es una tarea tremenda, ¿no? Que nos presenta unos tremendos desafíos en un contexto de países latinoamericanos que están subsumidos en las problemáticas que hemos descrito. Yo creo que hoy día el profesor está llamado a convertirse en un referente moral y democrático al interior de la escuela. ¿Dónde más van a aprender los niños a participar? No lo sé. Yo creo que la escuela está llamada precisamente a ofrecer ese espacio para nuestra futura generación. Carlos, ¿qué sugerencias, reflexión nos dejas? Y una vez más, gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y hasta la próxima emisión. Un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas pronto. gracias.